Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ya nos conocemos con varios, ¿no? Mi segunda vez acá en Mediamorfosis. La verdad, una alegría, un placer estar acá de nuevo con ustedes. Con algunos nos vimos ayer en el taller. Y quisiera empezar por hacerles una pequeña confesión. Cuando Damián me llamó, creo que sería el mes de julio, agosto, y me dijo, mira, viene un nuevo Mediamorfosis, ¿querés venir? Nos gustaría que vengas. Le dije, buenísimo, se apagó la presentación, ¿no? Ahora se prendió. Le dije, buenísimo, dale, ¿sobre qué querés que hablemos? Bueno, veamos una actualización. Hace 2 años, ¿alguien estuvo hace 2 años aquí en Mediamorfosis? Manos, ahí, perfecto, algunos. Bien, algunos ya estuvieron. Te acordarán quizás que hablamos de storytelling, de cómo soy, creo que, de los pocos que vamos a hablar aquí de branding, ¿no? Escuchamos muchos puntos de vista súper interesantes, escuchamos a Karim, escuchamos perfiles artísticos, periodísticos. Mi especialidad, yo me desempeño en lo que es marketing y comunicación, trabajo con marcas, con empresas. Entonces, hablamos con Damián y dice, bueno, mira, hace una actualización de lo que hiciste hace 2 años, cómo cambió esto o lo otro, y nos interesa mucho que hables de inteligencia artificial. Y ahí me estresé, porque en general a mí me gusta preparar las charlas con tiempo. Como les digo, era el mes de julio, agosto, y dije, cualquier cosa que yo piense ahora para decir en noviembre de Mediamorfosis va a ser vieja cuando llegue ahí. Y la advertencia que tengo para ustedes, y es que esto pasa, ahí estamos, es que mucho de lo que diga hoy puede ser viejo mañana. Supongo que todos estamos más o menos siguiendo la evolución de la inteligencia artificial y estamos viendo que tenemos novedades literalmente todos los días, literalmente todos los días. Yo lidero una agencia en Buenos Aires que se llama Redacta, tenemos diferentes clientes, trabajamos con esto, incorporamos constantemente herramientas de inteligencia artificial y todos los días con el equipo estamos viendo nuevas soluciones, nuevas plataformas que aparecen que nos cambian el trabajo, pero nos lo cambian mucho, nos lo cambian mucho. Así que tomen con pinzas cualquier cosa que les diga hoy, porque mi sensación es, hace muchos años hubo una película, no sé si alguien la vio, se llamaba Twister. Twister. ¿Alguien la vio? Véanla, está buena. Es sobre gente que estudiaba los tornados en Estados Unidos, ¿no? Era un equipo de gente que estaba un poco loca y trataba de entender cómo funcionaban los tornados y trataban de meterse adentro de un tornado, lo cual debe ser una experiencia bastante rara. Y mi sensación es un poco esa, que estamos hoy, espera que no se me queda quieto, dentro de un tornado. Es decir, ¿qué pasa en un tornado? Yo nunca estuve, me imagino que ustedes tampoco, pero nada está en su lugar, todo se está moviendo todo el tiempo, todo está en lugares diferentes de donde deberían estar. Y hoy está pasando un poco eso con los que trabajamos en comunicación, en branding, en storytelling. Yo me formé, mi agencia se llama Redacta, yo me formé como redactor, y hoy Gemini, GPT, Claude, redactan tan bien o mejor incluso que yo, ¿no? Entonces digo, ¿qué hago? La primera sensación es un poco de desesperación, la segunda es, bueno, vamos a tratar de ubicarnos en esta nueva situación y entender dónde nos vamos a parar. Pero creo que un poco la sensación desde que apareció GPT, allá por el año 2022, en noviembre de 2022, es que entramos en una especie de tornado que todavía no se quedó quieto. Estamos todos tratando un poquito de hacer pie, de ver, de entender dónde nos paramos. Muchas cosas ya han cambiado, otras todavía seguirán cambiando. Pero lo que quiero decirles, chicos y chicas, la mayoría de ustedes, o casi todos o todos, son estudiantes, están haciendo sus primeros pasos en este mundo, están asomándose a esta actividad. Quienes, me imagino que en la audiencia debe haber muchos que estudian publicidad, comunicación corporativa, este tipo de cosas, es que lo que estamos viviendo ahora no es normal. Quédense tranquilos, no es la vida siempre así. Yo llevo unos cuantos años, más de 30, en esta actividad y nunca vi el nivel de aceleración que estamos teniendo en este momento. Si se acuerdan, yo creo que realmente el punto de inflexión empieza en noviembre de 2022, cuando OpenAI dice, tenemos este sistema GPT que hace esta cantidad de cosas, y ahí tenemos un primer año de sorpresa, de curiosidad, se empieza a hablar mucho de inteligencia artificial, que por cierto no nació en 2022, nació muchísimo antes, desde los años 70 tenemos inteligencia artificial, pero la novedad es una inteligencia artificial generativa, ¿no? Hasta entonces, herramientas que seguramente usábamos todos, Google Maps, el traductor de Google, todos esos trabajan con inteligencia artificial. La novedad es que por primera vez GPT decía, pedime algo y yo te lo contesto, o te ayuda a generar algo, tenés que escribir un guión, tenés que escribir un mail, tenés que escribir una carta, tenés que escribir cualquier cosa, yo te lo puedo hacer por vos. Y ahí
Primero una gran sorpresa, curiosidad y mucho entusiasmo. Eso fue más o menos, no sé si están de acuerdo, pero lo que tuvimos durante todo el año 2023. En 2024, las empresas con las que nosotros trabajábamos empezaron a decir, bueno, ok, vamos a incorporar esto, vamos a ver cómo nos sirve, cómo lo podemos incorporar a nuestro trabajo. Evidentemente esto llegó para quedarse y hay varios títulos que hablan ahí del hype al how, ¿no? O sea, del gran entusiasmo al, bueno, ¿cómo hago con esto? ¿Qué hago? ¿Cómo lo incorporo? Y empezamos a ver los primeros usos, las primeras inversiones, los primeros resultados. Aparecieron algunos anuncios bastante tremendos, ¿no? Compañías multinacionales que decían, bueno, vamos a eliminar todo nuestro call center, o vamos a una empresa periodística dijo, vamos a sacar a todos nuestros periodistas, ahora todos nuestros informes lo va a hacer la inteligencia artificial. Y así llegamos al año 2025, ¿no? En que pasamos, creo yo, de un optimismo acrítico, ¿no? Había pocas voces que igual ya se estaban levantando, pero que en general había mucho optimismo, mucho interés, mucha curiosidad, a lo que Sebastián Campanario, que es un periodista argentino al que yo sigo y me gusta mucho leer y que les recomiendo, tiene un newsletter muy interesante que se llama Proxy, llamó la niebla de la inteligencia artificial, ¿no? No sé si se acuerdan, por mitad, creo que era a principios de este año, apareció esto de Ghibli, el estudio Ghibli, ¿no? Que podíamos hacer todos imágenes con un prompt parecidas a este estudio japonés. Y ahí alguien dijo, bueno, pero nos estamos quedando con los derechos de autor de un estudio, le estamos robando el estilo a un artista, ¿no? Apareció también algunas notas que decían, bueno, cada vez que uno pone un prompt y pregunta alguna cosa, por más intrascendente que sea, a GPT se usan 50 litros de agua. No eran 50 litros, pero empezamos a decir, bueno, parece que esto está bueno, muy interesante, pero tiene algún costo, ¿no? No es que es todo tan fantástico. Empezamos a ver también algunas producciones impresionantes. El Super Bowl en Estados Unidos tuvo por primera vez un comercial, no sé si lo han visto, hecho totalmente con inteligencia artificial, que era espectacular. Si no te decían que era inteligencia artificial, no te dabas cuenta. Apareció también, no sé si alguien lo leyó, un estudio del MIT de hace 3 o 4 meses que decía que tuvo 2 grupos testigos, ¿no? ¿Alguien lo escuchó ese estudio? Un estudio, se lo critica porque es un estudio muy chico, un estudio solamente con 50 personas, pero que tomaron 2 grupos y les pidieron hacer una tarea. A un grupo le dijeron háganlo con GPT y al otro grupo le dijeron háganlo como lo hicimos siempre, sin ninguna ayuda de inteligencia artificial. El grupo que trabajó con inteligencia artificial no podía, o tenía muchas dificultades para explicar lo que había puesto en su... El estudio estaba fenómeno, estaba fantástico lo que habían hecho, pero no podían explicar lo que habían hecho, no podían reproducir las fuentes, no podían argumentar, no lo podían defender, y ahí aparecieron títulos que decían, bueno, a lo mejor la inteligencia artificial está muy buena, pero nos está haciendo todos un poco más tontos, ¿no? Apareció Nano Banana también, este editor de imágenes de Gemini que hace cosas impresionantes. Yo me puedo sacar una foto con Messi, aunque nunca lo haya visto, y en un segundo la tengo conmigo y de golpe, bueno, empezamos a ver todo eso que parecía una cosa impresionante. Lo que alguien llamó por ahí el porno de la innovación, no era una cosa, pero descomunal, todo a la vista, todo pasando todo el tiempo, una locura. Y así llegamos a este momento en el que, creo yo, el tornado empieza a tomar otra velocidad, empieza a calmarse, ¿no? Así, bueno, ok, esto está muy bueno, es muy interesante, hay cosas que evidentemente son increíbles y están muy buenas, otras no tanto, en algunas cosas es mejor no usarla, y creo yo que, imagino, el año que viene vamos a empezar a ver dónde realmente se queda la inteligencia artificial, dónde seguimos usándola y dónde no. Pero como estamos en un momento de tanto cambio, de tanta aceleración todavía, toda la semana pasada siguieron saliendo noticias y tanta novedad, mi propuesta de hoy para ustedes es abrir el cuadro para ver un poco mejor y ver qué pasó en otros momentos de la historia en que hubo fenómenos de cambio tan profundo como este. Hay bastante consenso acerca de que este cambio es realmente profundo. Algunos dicen es tan importante, es más importante que la invención de Internet, más importante que la llegada de los teléfonos móviles, casi tan importante como la electricidad, o alguien dijo por ahí incluso tan importante como el descubrimiento del fuego. Así que yo tomé 2 momentos de la historia para mirar qué pasó ahí y tratar de entender en función de eso qué es lo que podemos esperar que pase ahora. Uno fue a Alemania en 1440. ¿Alguien sabe qué pasó en Alemania en 1440? Gutenberg, la imprenta, exacto. Un señor llamado Gutenberg
inventó una imprenta y cambió la vida del mundo. Democratizó el conocimiento, los libros que hasta entonces eran solamente para algunos monjes en las abadías pasaron a mano de todo el mundo y eso tuvo una cantidad de cambios, una catarata de cambios que realmente transformaron el mundo. Y el otro modelo, el otro momento de cambio profundo de paradigma fue Inglaterra 1760. ¿Qué pasó en la Inglaterra 1760? Revolución industrial, exactamente. Otro momento de cambio muy profundo donde la forma en que se venían haciendo las cosas cambió radicalmente. Y en ambos momentos hubo un montón de implicancias que fueron más allá del cambio. Es decir, la revolución industrial no implicó solamente una forma diferente de hacer productos. Y fue todo un cambio social, todo un cambio político, económico, que impactó en todo. La inteligencia artificial, creo yo, está generando algo parecido. Así que me propuse mirar un poquito qué es lo que pasó en ambos momentos. En principio, la imprenta, si uno lee sobre la invención de la imprenta, no fue una innovación, fueron dos. Gutenberg inventó los tipos de acero, ¿no? Las letras que se imprimían, digamos, mecánicamente en las páginas para hacer libros, pero además combinó ese invento que solo no hacía nada con la prensa, y la prensa no era algo nuevo. La prensa se utilizaba desde hacía muchos años para hacer vino, para hacer aceite y para hacer otras cosas. Es decir que utilizando algo que ya existía desde hace mucho tiempo y combinándolo con algo nuevo, él llegó a esta invención que es la imprenta. ¿Qué es lo que significa esto? Y acá vamos a empezar a tratar de extraer algunas lecciones de la historia. La creatividad no es necesariamente inventar algo de cero, eso no es un momento eureka, sino muchas veces es combinar cosas aparentemente inconexas. ¿Y por qué digo esto? Porque más allá de los chistes que hacemos con inteligencia artificial, que nos mostramos sacando fotos ridículas o haciendo ese tipo de cosas, yo creo que hay un gran espacio, sobre todo para ustedes que son muy jóvenes, para pensar de qué maneras novedosas y creativas, no necesariamente revolucionarias, voy a usar yo la inteligencia artificial para resolver cosas que hoy no estamos pudiendo resolver o que resolvemos de una manera más tosca, ¿no? Yo creo que viene ahora todo un momento, una vez que entendimos lo que la inteligencia artificial permite hacer, que es muchísimo, creo que viene todo un momento de pensar, bueno, ¿dónde lo puedo aplicar? En pequeñas cosas, a lo mejor, ¿no? Piensen ustedes, yo llegué y todos los que llegamos hasta aquí, hasta Quito, llegamos con nuestras maletas, pero piensen un poquito en eso que hoy damos por sentado. La humanidad conoce la rueda hace unos 7000 años y hace viajes de ultramar. Los seres humanos nos movemos con grandes cofres o valijas o maletas desde hace, por lo menos, atravesamos mares desde hace 500 años y desde antes también. Sin embargo, recién en los años 70, alguien dijo, ¿por qué no unimos las dos cosas y le ponemos rueditas a las valijas? Todo ese tiempo estuvimos llevando los cofres pesadamente y las ruedas andaban por otro lado. Alguien tuvo la brillante idea de juntar las dos cosas y cambiarle el mundo a muchas otras, cambiarnos el mundo a todo. Piensen todos los dolores lumbares que se podrían haber evitado si alguien hubiera pensado en esto. Entonces, no es tanto el descubrimiento de la rueda, fue una cosa fantástica, pero es bueno, ¿cómo lo vamos a usar? ¿Dónde lo vamos a poner? Esta idea, que recién es de los años 70, de ponérselo a las maletas, generó toda una nueva industria que cambió muchísimo la vida de los viajeros y fue algo aparentemente simple, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos una oportunidad interesante en este momento de cambio. Otra cosa que hice fue, volví a la inteligencia artificial y le dije, bueno, ¿qué pasaba? ¿De qué hablaban las obras literarias de la revolución industrial? ¿De qué hablaba la gente cuando vino este cambio tan profundo que fue la revolución industrial? Y Gemini lo que me contesta es la crítica a la deshumanización y el materialismo, la denuncia de la pobreza y la desigualdad social y las duras condiciones de vida de la clase trabajadora. No sé qué les parece, pero no se diferencia demasiado de lo que se está hablando hoy o que se está mostrando como crítica para la inteligencia artificial, ¿no? Incluso me encontré por ahí con un grupo de gente que hubo en plena revolución industrial que eran los luditas. Los luditas eran grupos de obreros textiles que estaban muy enojados con las nuevas máquinas que venían a cambiar su trabajo y muchas veces a dejarlos sin trabajo y andaban por ahí rompiendo máquinas. Bueno, no tuvieron mucho éxito y las máquinas se impusieron sobre ellos, ¿no? Y eso no era nada muy diferente de la huelga de guionistas que hubo hace algún tiempo en Hollywood, ¿no? Frente al cambio, los seres humanos naturalmente resistimos porque los cambios sin duda nos hacen sentir amenazados, ¿no? Yo les contaba,
me formé como redactor y ahora hay una máquina que redacta igual o mejor que yo y que lo hace gratis además y que trabaja los fines de semana y nunca se cansa y nunca tiene que atender WhatsApp si no se distrae. Pero entonces una segunda lección es, el progreso no se detiene, ¿no? Muchos aquí seguramente tienen críticas a la inteligencia artificial y eso está muy bien, pero esas críticas hay que tenerlas, hay que levantarlas, hay que hacerlas oír, pero es bastante difícil que la inteligencia artificial se detenga, es decir, es una realidad que llegó para quedarse con la que vamos a tener que convivir. Entonces, más allá de criticarlo y de mirar qué funciona bien y qué no, es importante que entendamos que esto llegó para quedarse. Hace un poco más de un mes se entregó el Premio Nobel de Economía a estas tres personas y una de ellas hablaba, el Premio Nobel de Economía se entregó básicamente por las contribuciones que muestran que los grandes saltos tecnológicos mejoran sensiblemente la calidad de vida de la población. Es decir, más allá de que ante estas situaciones mucha gente pierde su trabajo, hay reacomodamientos que impactan negativamente en las sociedades, la sociedad como un todo mejora su calidad de vida. Esta fue la razón por la que se premió a estos tres premios Nobel de Economía. Y uno de ellos que habla del poder de la destrucción creativa. Es decir, hay muchas tareas que se van a destruir a partir de la inteligencia artificial. Nosotros ahí en Buenos Aires trabajamos con un equipo de traductoras, que son unas chicas que nos ayudan y traducen al inglés, traducen al portugués. Una de ellas me decía, no me suena más el teléfono, ¿no? El mercado ese se achicó muchísimo y hoy cualquier plataforma de inteligencia artificial traduce igual o mejor. No sé si lo han probado, pero ustedes le dicen un prompt y le dicen, poneme este texto como si fuera un profesional de Nueva York, y te lo dice. Y ahora hacémelo como si fuera alguien de Texas, y te hace los cambios, ¿no? Y te lo hace en un segundo, además. Entonces, hay, de la mano de esto, lo que estos premios Nobel llamaron una destrucción creativa. Y lo digo y me parece importante, porque ayer estábamos en el taller charlando con algunos de ustedes. Muchos de ustedes están estudiando carreras que fueron pensadas en otro momento, ¿no? ¿Qué va a pasar con el periodismo? ¿Qué va a pasar con la redacción? ¿Qué va a pasar con la edición de imágenes a partir de todas estas herramientas? Yo tengo una hija que se recibió hace poco más de un año de locutoras y en el mismo momento a mí me tocó con nuestra agencia hacer un video y estábamos usando locución de inteligencia artificial. Mi hija me quería matar. Pero ¿qué podemos hacer? ¿No? Estamos conviviendo con eso. Ustedes tienen un eslogan que a mí me encanta en la UDLA, que es necesitamos gente que ame lo que hace. Yo creo que es muy importante que no importa lo que vaya a pasar con tu carrera, sigan lo que sus corazones les digan, ¿no? Si te gusta el periodismo, seguí el periodismo. Si te gusta el cine, seguí el cine. Pero sabe que esto está cambiando a toda velocidad. Hay que tener los ojos muy abiertos y mantenerlos muy flexibles porque esto está cambiando. Va a haber esta destrucción creativa y posiblemente lo que sus profesores les dicen con la mejor intención y los libros les dicen hoy de cómo se hace su trabajo, cambie en muy poco tiempo. Va a haber que estar con los ojos muy abiertos porque dentro de este tornado todo está cambiando muy rápido. Personalmente yo creo que lo que sí no va a cambiar, y lo estuvieron diciendo varios aquí, lo hablábamos con Tupac el otro día, ayer, no va a cambiar la humanidad, no va a cambiar la emoción, no va a cambiar nuestro componente, el componente humano de las historias que contamos. Yo honestamente no creo que eso cambie, pero sí muchas de las prácticas que conocemos hasta hoy alrededor de todo eso. Otra cuestión que nos enseña la historia. Yo no sé mucho de aviación interespacial, pero en algún momento escuché esto que funciona, que es de lo que se menciona mucho en el mundo de la innovación, que es cuál es el ancho que tienen los cohetes de la NASA. Los cohetes de la NASA tienen un determinado ancho que fue determinado en función de los trenes. ¿Por qué? Porque hasta la NASA, todos los componentes de estos cohetes, de los transbordadores que se producen, llegan en tren. Perfecto. Y los trenes norteamericanos, ¿por qué tienen el ancho que tienen? Bueno, que las vías de los trenes norteamericanos fueron hechas a imagen y semejanza de las vías de los ferrocarriles ingleses. Perfecto. ¿Y por qué tienen ese ancho las vías de los ferrocarriles ingleses? Bueno, porque es el mismo ancho que tenían históricamente, a partir de los romanos, las carretas. ¿Por qué las carretas tienen el ancho que tienen? Porque es el ancho exactamente representativo del culo de 2 caballos. Así. Entonces, los cohetes de la NASA tienen el ancho que tienen por el culo de 2 caballos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ningún corte con el pasado es definitivo.
¿no? Si ustedes lo piensan, si se van a comprar un auto hoy, le siguen hablando de caballos de fuerza. Igual decir, ¿qué caballos de fuerza? ¿Dónde están los caballos de fuerza? Tiene un motor, tiene nafta. Ningún corte con el pasado es definitivo, y muchas de las cosas que veníamos haciendo tiempo atrás, a veces siglos atrás, las seguiremos haciendo igual. ¿Tá? Entonces, mm, en esta época, sobre todo, en que hay mucho apuro, por decir, como les decía antes, una empresa dice, bueno, vamos a sacar nuestro call center, salió otra nota hace unos meses diciendo, vamos, estamos llamando a la gente de nuevo, porque parece que la inteligencia artificial no era tan buena para atender muchas de las consultas que algunas personas nos hacen, ¿no? Algunas necesidades siguen apareciendo, y es posible que se haya sobredimensionado el poder de la inteligencia artificial y de la tecnología. Y la última lección que nos da la historia es que no todos los pronósticos se cumplen. Cuando yo era chico, veía Los Supersónicos, que era una serie, no sé, ustedes son demasiado jóvenes, pero googleenla por ahí, en algún YouTube debe aparecer, que era una serie del futuro, ¿no? Y veían, digamos, era como una broma, una especie de Black Mirror de los años 70, que te mostraban todo lo que en teoría iba a pasar en el futuro. Entonces venía la familia y decía, bueno, nos subimos a nuestro auto volador, tenían un perro que era un robot, tenía un montón de cosas. Muchas de esas cosas se cumplieron y muchas otras no. No sé si hay lectores o lectoras por aquí de Ray Bradbury, un experto, un maestro de la ciencia ficción, que en sus libros tuvo muchas predicciones y muchas novelas, muchas crónicas marcianas. Es un gran libro justamente donde él imagina que toda la humanidad se va a vivir a Marte. Bueno, muchas de esas cosas, el metaverso mismo, ayer hablábamos con algunos en la mesa, cuando Mark Zuckerberg habló del metaverso, parecía en plena pandemia, y dije, bueno, listo, ahora ya todos vamos a tener nuestro Amazon, nuestro avatar en el metaverso, vamos a vivir ahí. ¿Alguien tiene un avatar en el metaverso? Yo tampoco. Entonces, muchos de los pronósticos que estamos escuchando ahora, ¿no? Va a desaparecer la locución, los traductores no van a tener más trabajo, la edición no existe más, el periodismo no se va a hacer más. Hay que tomarlos con pinzas, es por lo menos mi opinión, ¿no? Nosotros en Redacta tenemos un cliente que es Bibliomanager, una empresa que trabaja en el mundo de los libros, ¿no? En la producción y distribución de libros por demanda. La industria editorial, no para hablar mucho en detalle, eso es una industria sumamente ineficiente. Muchas veces, la mayoría no, 40% se estima de las veces que uno va a buscar un libro en la librería no está disponible. ¿Te pasó? ¿Tienes el libro? No, no lo tengo. Bueno, muy seguro que ese libro está en otras librerías. E incluso eso pasa por un lado, y por el otro lado, muchos libros que se imprimen y no se venden son destruidos. Aproximadamente 35% de los libros físicos de papel que se imprimen se destruyen porque nadie los compra. Aún así, el ebook, que existe desde hace más de 20 años, yo cuando escuché el ebook dije, listo, se acabó. Se acabó el libro de papel, se acabaron las bibliotecas, se acabaron las librerías, vamos a leer todos en ebook. Hoy siguen representando no más del 10% del mercado editorial. Entonces, este es un momento de nuevo de mucho cambio, de muchas cosas, de mucha predicción. Iría con mucho cuidado con las predicciones porque muchas de esas es probable que no se cumplan. Entonces, digo, en resumen de esta primera parte, la historia nos muestra que es tan importante combinar como crear cosas de cero. Afinen sus mentes, pongan toda su creatividad, es mi consejo. Primero en conocer las posibilidades de la inteligencia artificial, que son gigantescas y son muchas, y traten de pensar dónde se puede aplicar, porque muy probablemente los grandes desarrollos, las grandes nuevas empresas, las grandes nuevas marcas que veamos en los próximos años, vengan de ahí. Entendimos que con esta posibilidad que la inteligencia artificial te da para hacer esto, podíamos resolver este otro problema, las rueditas de las maletas, ¿ok? Cada uno tiene libertad para hacerlo, pero mi opinión personal es que no tiene mucho sentido resistir. Sí debemos ser críticos con todas las cosas que la inteligencia artificial destruye o podría destruir, ¿no? Eso no digo que no tengamos que hacerlo, pero este cambio de paradigma llegó para quedarse. El tercer punto es, el corte con el pasado nunca es total ni definitivo. Muchas de las cosas que hemos venido haciendo en los últimos años, muy probablemente las sigamos haciendo, aunque la inteligencia artificial también las pueda hacer. Y no todo lo que va a ser, que parece que va a ser, va a ser. Ustedes vinieron a escuchar una charla de branding y deben estar pensando, ¿y la marca dónde entran con todo esto, no? Bueno, perfecto. Vamos a esa parte. Y vamos a esa parte porque justamente en el mundo del branding, en el mundo del marketing, en el mundo de la comunicación, hay muchas de estas predicciones que uno no sabe a esta altura si van a tener lugar o no. Yuval Harari, antropólogo israelí, muy inteligente, una personalidad muy destacada y que ha escrito grandes libros, es uno de los críticos más finos y más fuertes de la inteligencia artificial, y él dice
que compartimos el planeta con entes que son mejores que nosotros para crear historia, ¿no? Él dice, bueno, la inteligencia artificial está hackeando el sistema operativo de la humanidad, que es nuestra capacidad para concebir y contar historias. Personalmente, y más allá del respeto que tengo por él, no creo que sea así, y no sé qué pensarán ustedes, pero hay voces que están diciendo desde lugares muy importantes esto, ¿no? Bueno, atenti, porque la inteligencia artificial puede crear historias igual o mejor que nosotros. Mark Zuckerberg Zuckerberg hace un tiempo salió con una declaración muy grandilocuente diciendo vamos a reemplazar a las agencias. Las agencias de publicidad, las agencias de marketing no tiene más sentido. La creatividad la va a hacer nuestra inteligencia artificial. Le vamos a pedir a las marcas que nos digan cuáles son sus objetivos y nuestra plataforma, nuestros algoritmos de meta van a hacer todo lo demás. Nuestra agencia sigue viva y hay tontas atrás que siguen así. Veremos cómo funciona eso, pero son algunos de los anuncios que se están haciendo. Y otro, que es muy interesante, también estábamos ayer hablando en una de las mesas, es este año, en la inteligencia artificial, muchos le llaman el año de los agentes. ¿Alguien escuchó hablar de los agentes? Escuchaste hablar. Los agentes son esta posibilidad que vos tenés con la inteligencia artificial de prepararla para que haga cosas, ¿no? Entonces vos podés decirle un call center, atendeme a los clientes y dale, si yo tengo un restaurante, lugar en mi restaurante. O podés decirle, haceme las compras de supermercado. Y vos le decís, la leche siempre descremada. El café me da lo mismo, buscame el que tenga mejor precio. No sé, la salsa de tomate quiero que sea exclusivamente de esta marca. Le das una serie de parámetros y lo preparás para que compre. Eso ya existe, ya se está haciendo, algunas personas lo están haciendo, y lo que tiene como consecuencia para quienes trabajamos en marketing es que vos ya no tiene tanto sentido, si eso se expande, que prepares tus sistemas para que hablen con humanos, porque la plataforma de e-commerce va a hablar con un sistema de inteligencia artificial. Entonces, todo esto que tuvo tanto auge como el SEO, Search Engine Optimization, que quería decir optimizar tu sitio web para los buscadores, a partir de palabras claves y todo eso, bueno, empieza a perder un poquito de sentido si que esto se abre, porque los buscadores ya no van a ser el lugar por donde la gente va a llegar a tu sitio web, sino que va a venir una inteligencia artificial que además puede comparar miles de precios en minutos, sin cansarse, en segundos, no en minutos, y además tiene otros parámetros para entender o para tomar sus decisiones. Entonces, ese es el momento de nuevo de donde estamos. Mientras tanto, sabemos de qué se trata, ¿no? Mientras tanto pasa esto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ok, la inteligencia artificial ya puede crear una cantidad de historias espectaculares, puede mirar todas las películas de humor del mundo y hacer el mejor guión de una película de humor, puede hacer la mejor comedia, puede hacer la mejor historia de suspenso. ¿Y qué se viraliza? El hombre y la señora que no se dieron cuenta que los podían... Bueno, tuvieron mala suerte, la verdad, también, ¿no? La humanidad sigue siendo la humanidad. La pasión, la traición, los secretos, lo inesperado y la imperfección, ¿no? La imperfección de las historias. Es un lindo debate, ¿no? Porque la inteligencia artificial toma en cuenta un montón de cosas, pero no puede reproducir la imperfección porque no está preparada para eso. No puede reproducir lo inesperado, que es la chispa creativa. No puede hacer esa asociación que las personas solamente hacemos y que por ahora es un terreno que nos sigue perteneciendo a los seres humanos. Así que esta pareja nos ha dado esperanza. Tenemos que agradecerles. Sacrificaron un poco las familias por eso, pero este tipo de historias son los que siguen haciéndose virales. Cuando preparaba esto, decía, bueno, y a ver si en Ecuador también lo conocieron, me alegra. No por ellos, pero me alegra ver que también ustedes lo conocieron. Los conoció todo el mundo, pobre gente, y todo el mundo habló de ellos. Y porque tiene todo lo que tiene una historia desde el principio de los tiempos, ¿no? Secreto, traición, pasión, etc. Hay un sitio muy interesante que también mencionaba Sebastián Campanario, este periodista del que les hablaba, que se llama Metaculus. Metaculus es un sitio, si no lo conocen, les propongo que le echen una miradita, que es un sitio de pronósticos, ¿no? Utiliza bastante inteligencia artificial y rankea a las personas para que hagan pronósticos sobre diferentes cosas. Entonces vos decís, bueno, no sé, cuándo va a llover, en fin, diferentes pronósticos de los más variados. Y uno de los pronósticos que hay ahí es cuándo la inteligencia artificial va a crear una película, un film que gane el Oscar. Hasta este momento, cuando yo hice esta captura, he calculado que iba a ser julio de 2031. Y
si sigue existiendo metamorfosis Quito para ese momento, venimos y vemos si ocurrió o no. Todavía no está claro que eso vaya a pasar, ¿no? De nuevo, la inteligencia artificial tiene todas las posibilidades, tiene más posibilidades que nosotros como guionistas de estudiar todos los guiones del mundo, saber cómo funciona, qué recursos funcionan y qué recursos no, en qué momento tenés que meter el chiste, en qué momento el suspenso. Todo eso la inteligencia artificial lo puede saber, pero los Oscars, las películas las siguen escribiendo personas, ¿no? Entonces, digo, queda ese interrogante abierto hasta el día de hoy de cuándo y cómo, si es que eso ocurre, la inteligencia artificial va a tomar ese protagonismo que pareciera que alguna vez, según algunos, podría tomar. Cuando estuvimos hace 2 años, o ayer en el taller, yo repito esto, ¿no? Nosotros, hay muchos modelos posibles para pensar las comunicaciones de una marca. El que utilizamos nosotros en Redacta tiene estos 3 componentes: la narrativa, las historias y las conversaciones. La narrativa es el lugar donde una marca, ayer estuvimos hablando bastante sobre eso en el taller, dice para qué está en el mundo, ¿no? La narrativa es el lugar donde donde Nike dice just do it. Y cuando te dice just do it, lo que te está diciendo es: nosotros creemos que vos podés, que cualquiera puede hacer deporte, que no importa tu estado físico, que las posibilidades están al alcance de la mano, que si te lo propones podés, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una narrativa. Dice, nosotros estamos para empoderar a la gente. Hablé de Nike, podría hablar de cualquier otro. Pero, digamos, es el momento donde la marca lee el mundo, lee el contexto, lee la industria a la que se está dirigiendo y dice: nosotros nos vamos a parar en este lugar, ¿no? Mercado Libre, también decíamos ayer, tiene en su narrativa, dice: nosotros venimos a democratizar el comercio y los pagos, venimos a poner en un pie de igualdad en nuestra plataforma a los grandes productores con los pequeños comerciantes, con las pymes. Pero después están las historias, ¿no? Cuando vos tenés una narrativa, eso se hace una vez y no la revisás, no la cambiás mucho a lo largo del tiempo. Después lo que sí cambiás son las historias que contás para darle carne a esa narrativa. Ayer veíamos este ejemplo, decíamos, bueno, Mercado Libre dice: nosotros venimos a democratizar los pagos y el comercio y los pagos, pero la historia de un vendedor de choclos en la playa al que no se le daba crédito, la banca tradicional no le daba crédito y Mercado Pago sí le dio, es la que le da carne a esa narrativa, ¿no? La que muestra lo que significa democratizar los pagos. Este señor no hubiera tenido crédito, no hubiera tenido acceso al crédito si no le hubiéramos dado nosotros la posibilidad. Y en función de eso, la narrativa y las historias están las conversaciones. ¿Cuánto habla o no la gente sobre la marca, sobre tu marca? Entonces, ¿cómo impacta la inteligencia artificial al día de hoy en todo esto? Bueno, yo hice este ejercicio y busqué en diferentes espacios de inteligencia artificial cuál es la definición actual de una marca. Me sigue dando definiciones de los años 80 y 90. O sea, más allá de que han cambiado muchísimas cosas, una marca sigue siendo una marca. Y te aparecen personas de los 80, de los 90. Seth Godin, no sé si lo seguirán estudiando o no, pero era un consultor muy importante en los años 90. Tiene una serie de definiciones sobre la marca. Ahí no vamos a meternos en todo el detalle, pero lo que quiero decirles sí es: una marca sigue siendo una marca en la cabeza de las personas. Y expresan sus narrativas, y lo seguirán haciendo por lo menos por un tiempo, en los manifiestos, ¿no? Los manifiestos es un género que a mí me gusta mucho, que es el lugar donde una marca, casi como un rezo, dice: nosotros estamos viendo el mundo así y esto es lo que proponemos, ¿no? Famosa de los años 80, cuando Steve Jobs con Apple salió a decir: hasta ese momento la industria de las computadoras hablaba de procesadores, de mega de RAM, de capacidad de resolución de los monitores, y ellos vinieron a decir: este es nuestro homenaje a los locos, a los rebeldes, a los que cambian el mundo. Cambiaron totalmente la narrativa de esa industria y tuvieron un éxito enorme. Entonces, esto aparentemente sigue siendo igual, y hay una cosa. ¿Alguien sabe lo que es el barómetro de Edelman? ¿Alguien escuchó hablar de eso? ¿Nadie? Bueno, mírenlo si pueden. Es interesante, sobre todo a quienes les interesa las relaciones públicas. Edelman es una agencia de relaciones públicas que hace todos los años un estudio de por dónde va la confianza de las personas, y lo que descubrieron en este año es que las marcas tienen el porcentaje más alto de confianza comparadas con, incluso dice My Employer, o sea, yo puedo trabajar para una empresa, pero tengo más confianza en las marcas a las que les compro los productos que en el que me da trabajo. Los negocios, las ONGs, que en su momento estaban en el podio de la credibilidad, media, los medios de comunicación o los gobiernos. O sea, aparentemente el mundo hoy tiene muchísima más confianza en las marcas
que muchos otros actores sociales, ¿no? El domingo va a haber elecciones acá en el país, yo estuve hablando ahí con un par de personas, no sé cómo lo siente cada uno de ustedes, pero no sé si hay una gran expectativa con respecto a eso, ¿no? Si seguimos esperando de los gobiernos grandes cambios. De las marcas seguimos esperando mucho. Entonces, creo que las marcas siguen teniendo una gran responsabilidad, siguen siendo concebidas como lo que fueron por lo menos en los últimos 20, 30 o 40 años, y hay muchas maneras de utilizar la inteligencia artificial para definir la narrativa de tu marca. Puedes usarla para hacer el análisis de sentimientos y emociones. Hoy puedes acortar mucho el tiempo si vos tenés una marca de perfumes, una marca de autos, una marca de indumentaria. Vos podés saber mucho más fácil qué es lo que la gente está esperando, queriendo, sensaciones y emociones alrededor de esta industria con la inteligencia artificial. Podés utilizarla para crear buyer personas. Conoce el buyer personas, de quién es mi cliente ideal. Podés utilizarla combinando datos, grandes conjuntos de datos demográficos, de comportamiento. Puedes utilizar la inteligencia artificial para que te ayude a entender a quién tenés que dirigirle tu producto. Podés usarla para identificar al enemigo, ¿no? Es decir, cómo la IA puede ayudarte a tener un discurso provocador, revolucionario, disruptivo para tu marca, qué cosas no están funcionando bien en el mercado contra las que vos puedes oponerte para potenciar el discurso de tu marca. Podés utilizar para optimizar el contenido y la experiencia del cliente. Hoy es más fácil que nunca saber en redes sociales cuáles de tus contenidos funcionan bien y cuáles no. Y puedes utilizarla para desafiar algunos patrones de la industria, ¿no? Todos estos son modelos de prompt que uno puede muy fácilmente utilizar cualquier plataforma para entender un poco y desarrollar mucho más fácil tu narrativa. Historias. Ayer se presentó en Miami, en una oficina, en un evento de Google, este video. Este video fue hecho por nuestra agencia. Hace un mes nos llamaron de Google, nos dijeron, queremos que hagan un video con un auto de Fórmula 1 corriendo a toda velocidad por las pistas de Miami y que llegue hasta un lugar. Eso es lo que queremos que hagan. En cualquier otro momento le hubiéramos dicho, no hay ninguna manera, ustedes están locos, cuesta una fortuna, tenemos que crear el auto de Fórmula 1, tenemos que mandar gente a Miami, tenemos que mandar camarógrafos, tenemos que cerrar la pista, tenemos que tener drones. Bueno, la chica que nos lo pidió dijo, se los pido a ustedes porque yo no tengo mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, lo vamos a hacer, y lo hicimos con VO3. Lo hicimos por un presupuesto absurdo y en 2 o 3 semanas. Yo no sé si esto es lindo o es feo, pero es lo que está pasando. Si no nos lo hubieran pedido a nosotros, se lo hubieran pedido a otro, y una agencia como la nuestra tuvo la posibilidad de hacer un video de mucha calidad con un esfuerzo y digamos, acortando muchísimo el camino de la idea a la ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Están apareciendo nuevas posibilidades para quienes trabajamos en estos temas, nuevas actividades, nuevos roles y nuevas especialidades, ¿no? Cuando yo empezaba a trabajar había editores de imágenes, había una cantidad de cosas. Hoy todo eso está quedando metido dentro de un gran paquete que la inteligencia artificial resuelve. Otro caso que les cuento de nuestra agencia. Nosotros tenemos una marca de galletitas como cliente que se llama Pituzas. En Buenos Aires se puso muy de moda, no sé si la han visto ustedes, pero porque estaba en Netflix, El Eternauta, que era una serie que hablaba, bueno, de ciencia ficción que se hizo en Argentina. Sacamos un posteo bastante rápido y bastante fácil, una pituza, que es esa galletita de chocolate vestida como Eternauta. Fue un furor, tuvo un éxito enorme. Eso se le ocurrió a una persona en la mañana y al mediodía estaba hecho, ¿no? Máxima velocidad y facilidad para que tu marca sea parte de la conversación. Nos metimos muy rápidamente con la marca en esa conversación. Y las conversaciones, finalmente, que es donde más está impactando la inteligencia artificial, lo que está pasando es que hay cada vez más puntos de contacto con la audiencia, ¿no? La otra vez estaba viendo algunas estadísticas que decían, no han caído las búsquedas en Google, lo que han subido son las búsquedas en GPT, Gemini y tantos otros espacios. Es decir, los seres humanos estamos más curiosos. No es que todo lo que buscábamos en Google ahora lo buscamos en Gemini o en GPT o donde sea, sino que buscamos más y cada vez hay más espacios de conversación. Las redes sociales están indexadas, con lo cual todo lo que vos pones en redes sociales aparece en los buscadores. Las reseñas y opiniones de los usuarios, las inteligencias artificiales las leen y en función de eso hacen sus recomendaciones. En la búsqueda, como decíamos antes, de SEO se combina con la búsqueda de la inteligencia artificial. Aparecen las plataformas haciendo social commerce, es decir, en Alibaba, en Amazon, vos ya no, tenés la publicidad ahí adentro. Es decir,
se multiplicaron muchísimo, y voy a ir un poquito más rápido porque ya estamos llegando a la hora, las conversaciones. Y hay una capacidad que nunca hubo para entender la intención del usuario y personalizar los mensajes a escala, ¿no? No es lo mismo alguien que dice quiero buscar una aspiradora que entender que alguien está queriendo aspirar los pelos de una mascota o que, perdón, un robot que limpie alfombras de los pelos de la mascota, que sea apta para los niños o que sea fácil de usar por una persona que no tiene muchas ganas de meterse con determinadas aplicaciones. Entonces, hoy las marcas se ven en la necesidad de entender toda esta nueva dinámica que tienen las conversaciones para informar, para educar, para asesorar y para inspirar, porque todo eso es lo que toman en cuenta las inteligencias artificiales cuando te hacen una recomendación. Y creo que todos aquí estamos empezando a utilizar la inteligencia artificial para decir, me quiero comprar unos pantalones, ¿cuáles son los mejores para mí? O me quiero ir de vacaciones, ¿cuál es el mejor destino? ¿No? Todo lo que pasa, toda esa conversación que se genera a partir de ahí, hoy está cada vez más intervenida por la inteligencia artificial, y quienes queremos generar los discursos de las marcas, tenemos que entender la dinámica que está dándose a partir de todo esto. El desafío de personalizar sin perder identidad. 3.450 creatividades hizo L'Oréal en una sola campaña. Esto lo estamos viendo todo el tiempo. La personalización en la política es descomunal. Cada marca está mandando mensajes según la intención de cada usuario, y esto se escaló de una manera loca. Y el desafío es cómo hago para decirle personalizadamente a cada persona lo que está en línea con su intención, sin dejar de tener una identidad propia, una narrativa propia como marca que necesariamente es única y no puedo cambiar todo el tiempo. Puedo generar nuevas experiencias. Hoy te puedes probar ropa o zapatos virtualmente antes de comprarlos, lo cual es una cosa, digamos, todo esto está cambiando mucho la conversación de las marcas. La economía agéntica, bueno, ya hablamos un poquito de eso. Hoy hay algunas aplicaciones que te dicen, bueno, mírame la heladera y decime qué puedo hacer con esto. Me queda algunas heladeras. La mía en una época era muy triste, tenía un limón y una galletita, y parece que la inteligencia artificial te podía hacer propuestas con eso. Y todo eso, y este es el último punto, tiene un lado B, la vimos todos, ¿no? Bueno, lo que está pasando de la mano de esto es que está perdiendo, ¿cómo decirlo?, centralidad la verdad. Ya no sabemos qué es cierto y qué no. Estos videos, para quien no lo vio, eran videos que simulaban cámaras de seguridad que tomaban cosas muy locas, y que de golpe te aparecía esto y decía, no, esto no, claramente me engañaron, ¿no? Y entonces esto está pasando, y entonces se está borrando un poco el límite entre lo real y lo ficticio, ¿no? Esto tiene unas implicancias bastante importantes. Google, por ejemplo, anunció que estaba dejando de hacer entrevistas virtuales, porque ya no sabe cuando hace una entrevista virtual para un potencial empleado si está hablando con un bot o con una persona. Entonces dice, no, venite hasta la oficina que vamos a charlar cara a cara, ¿no? Las aplicaciones de citas, Tinder está cayendo. La gente está volviendo a valorar, porque de nuevo, yo entro en conversación con alguien, no sé si existe, si no existe, si es esa cara, si es otra cara, si me está diciendo la verdad, si no, si le está preguntando a GPT que me tiene que contestar en función de lo que le digo, etc. Y muchas compañías que nacieron totalmente virtuales, Netflix, Airbnb, están haciendo inversiones para generar con sus usuarios cosas como estas. Encuentros donde nos vemos cara a cara y donde sé que nadie me está mintiendo, que somos personas reales todos los que nos estamos viendo. En fin, en resumen entonces, vivimos en una era anormal. Este nivel de aceleración de cambio que estamos viendo hace 2 o 3 años, entiendo yo que no puede seguir. O sea, en algún momento vamos a empezar a estabilizarnos y vamos a empezar a cortar la distancia entre el desarrollo tecnológico y la adopción, porque eso que está pasando hoy es que hay muchas novedades y muy poco tiempo tenemos los usuarios para incorporarlas. La historia, como decíamos, puede enseñarnos mucho para el presente. Combinar no es tan o más importante que crear. El cambio no se detiene. El pasado convive con el presente y no todos los pronósticos se cumplen. En ese marco, una marca sigue siendo una marca. Tenemos nuevas herramientas para definir nuestras narrativas. Tenemos mayor velocidad y mayor simpleza para contar nuestras historias. Es más fácil y podemos hacer muchas más cosas con menos herramientas o con menos recursos. Y hay una explosión de conversaciones personalizadas que seguramente van a marcar el ritmo de los próximos años. Hasta aquí llegamos. Creo que el desafío es enorme. Gracias por escucharme. La invitación es que estemos muy atentos, estemos muy creativos y seamos parte de esta historia, sobre todo ustedes que son todos muy jóvenes. Muchas gracias. Ricky, muchas gracias. Vos en tu vida personal,
en tu vida personal, ¿cómo usas la inteligencia artificial? ¿Vos qué haces? ¿Cómo te manejas con la inteligencia artificial? Tengo que confesar que la uso poco. La uso mucho para buscar cosas y para obtener recomendaciones puntuales, pero no soy un heavy user, como se dice, no soy un gran adoptador de inteligencia artificial. Sí estimulo mucho a mi equipo y sí, mira, te voy a contar algo. Nosotros en nuestra agencia, en el año 2023, creé un puesto que no existía, que es el de evangelizador de inteligencia artificial. O sea, llamamos a un chico muy joven, que se llama Marto, muy inquieto, muy curioso, que estudia sistemas, y le dije, quiero que estés acá para preguntarle a cada uno qué está haciendo y para que le digas cómo lo podría hacer distinto, igual o mejor con inteligencia artificial. Entonces, mi rol con respecto a la inteligencia artificial fue estimular mucho la adopción de parte, sobre todo de los equipos más jóvenes, que son los que más les va a cambiar la vida. A nivel personal, uso Gemini, GPT, cada tanto hago algún chiste con una no banana, con alguna imagen, pero por ahora no mucho más. No estoy orgulloso de eso, pero me parece que va así, como está. Ok, vamos a prepararnos para las preguntas del público. Tenemos el micrófono por acá. ¿Está? ¿Sí? ¿Ahí quieren preguntar? Bueno, enseguida va. Te voy a hacer una pregunta, no quiero incomodarte, y vos decís hasta dónde podemos ir. Me voy. Vos acabas de llegar de Miami de una conferencia que vos le diste a el cuadro principal corregime, de Google Latinoamérica. ¿Vos podés contarnos algo de lo que Google está pensando hoy en términos de inteligencia artificial en este campo? ¿Hay algo que no te incomode, que puedas contarnos lo que pasó ahí? Sí, sí. Sí, bueno, efectivamente, nosotros en Redacta trabajamos hace 10 años con Google SPLA, como le dicen, que es Spanish Latam, o sea, toda la parte de Google que es de América Latina, menos Brasil, que es un mercado separado por cuestión de volumen. Em, con Google estamos trabajando mucho. Google tiene algo, mira, cosas que me vienen a la cabeza. Google tiene algo muy interesante. Google es el principal impulsor de la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. En 2016, Google definió, el CEO de Google, Sundar Pichai, dijo, vamos a hacer una compañía AI first. O sea, 2016, o sea, hace casi 10 años. Dijeron, la inteligencia artificial va a estar en el centro de todo lo que hacemos. El primer desarrollo así muy novedoso y muy grande que tuvo la inteligencia artificial fue el quizás quisiste decir, que te dice Google. No sé si ustedes lo tienen en mente, pero si vos pones pasatos y él te dice, quizás quisiste decir zapatos. Eso que parece tan obvio y tan simple es una operación monumental de inteligencia artificial. Entonces digo, Google fue realmente uno de los precursores. De hecho, la T de ChatGPT viene de Transformer, que es un sistema de Google. Cuando salió GPT, bueno, hubo todo un movimiento en el mundo y todo esto, y Google tiene una frase que a mí me parece muy linda y muy interesante, que es desarrollar con el desarrollo de la inteligencia artificial, bold and responsible, dicen, audaz y responsable, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante que eso ocurra porque la inteligencia artificial tiene implicancias muy profundas y puede hacer mucho daño en lo que hace. Entonces, en algunas cosas, algunas compañías han tomado alguna delantera, pero bueno, Google está definiendo y todo el tiempo revisando sus estrategias a partir de esta definición de nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer a nuestro tiempo, siendo audaces, siendo responsables y desarrollando soluciones para mejorar la vida de las personas, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes de desarrollo de inteligencia artificial que tienen impactos muy grandes en la vida de las personas. Por ejemplo, en salud hay cosas que están realmente increíbles. Yo me pierdo un poco en el detalle científico, pero se acaban de dar algunos premios Nobel a personas que han hecho descubrimientos con inteligencia artificial dentro de Google para la salud, o tienen una cosa que se llama flood forecasting, que es pronóstico de inundaciones. Todos los años muere mucha gente en distintas partes del mundo por las inundaciones y hoy ellos ya han desarrollado un sistema que te permite anticipar una inundación con 7 días de anticipación. Clave. Eso hace que simplemente menos personas se mueran. O que te anuncia un terremoto con, creo que hasta un minuto, no me acuerdo cuánto de anticipación, entonces vos tenés el tiempo. Digo, están pasando todas estas cosas, Google es un actor central de todo este mundo, y bueno, de eso se estuvo hablando en este encuentro de Miami. Bien, vamos a las preguntas. Por acá hay una pregunta. A ver, los micrófonos. Sí, dale. Bueno, supe, Ricardo, siempre es interesante escucharte. Lo hablábamos ayer, pero quisiera que, bueno, tal vez lo expandas un poquito más. Hablabas de que ahora, claro, las búsquedas se hacen también en los LLMs.
¿Cómo estás manejando tú desde la agencia ese tema de que ya no es estar en el SEO, sino ahora cómo estamos manejando ya el tema de las búsquedas y esas palabras clave o esas determinaciones para poder armar tus campañas, tus redacciones o la creatividad incluso que estás haciendo con la agencia? Sí, por ahora estamos mirando el fenómeno, es un fenómeno muy, muy nuevo, muy incipiente. Nosotros no nos dedicamos como agencia a hacer, hay agencias especializadas en SEO, Search Engine Optimization, nosotros no lo hacemos, pero sí estamos mirando el fenómeno y entendiendo un poco cómo se construye autoridad para la inteligencia artificial. Es decir, cuando vos tenés una marca y generás contenidos, obviamente lo que buscas es, entre otras cosas, llegar a tu audiencia, pero además que los motores de búsqueda te encuentren, Google concretamente, y ahora también que la inteligencia artificial te considere una referencia. Los parámetros que toman unos y otros no son exactamente iguales, ¿no? Con el SEO, con los motores de búsqueda, vos tenías que poner palabras clave y una cantidad, y te decían, bueno, repetí 5 veces abogacía si el tuyo es un estudio de abogacía, porque entonces Google va a entender que te dedicas a eso. La inteligencia artificial es obviamente más inteligente, entonces toma en cuenta otros parámetros para saber si efectivamente tu marca es autoridad en este tema y si por lo tanto si te recomienda o no. Entonces, por ahora estamos mirando todo eso, teniéndolo en cuenta, todo bastante nuevo y incorporando lo que vamos aprendiendo de ambos mundos. Bien, una más. ¿Dónde está el micrófono? Acá. Dale. ¿Cómo está? Buenos días. Una pregunta. Aquí hay muchos comunicadores, hay muchos diseñadores y todo esto que nosotros le metemos mucha pasión a los diseños, ¿no? Usted, no sé si usted ya vio el promocional, el comercial de Coca-Cola, ¿no? Que hicieron con inteligencia artificial. El de Navidad. Ah, exactamente. Hubo una persona que decía que este diseño no tenía alma. ¿Usted cree que su diseño igual de su agencia tiene alma? ¿La mía? Espero que sí, pero me lo tendrían que decir mis clientes. No hay manera. A ver, yo vi ese comercial y coincido. Está muy bien hecho, es fantástico, los colores están bien, los movimientos están bien. Ya está. Es difícil, no hay un almómetro, ¿no? Es difícil saber cuándo algo tiene alma o no. Nosotros le ponemos, como vos decías, mucha pasión a lo que hacemos. Sobre todo yo que soy old school, vengo de, digamos, hace muchos años que estoy en esto, yo ya no creo que pierda la pasión que le pongo a esto. El día que eso me pase me dedicaré a otra cosa. Pero creo que cuando alguien hace algo con pasión y entusiasmo, eso está. No sé si Bien, te conté. última pregunta. Mucho gusto, Ricardo. Me presento, soy Julián de la carrera de Comunicación Corporativa. Hola, Julián. Y en base a lo que estaba diciendo de la inteligencia artificial, que nos entorpece por usarla, yo te quiero comentar que yo la uso y siempre cuestiono lo que me dice la inteligencia artificial. Le digo, ¿por qué es esto? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cuáles son las fuentes? Entonces, en base a esto te quisiera preguntar, ¿cuál es tu método para recibir la información y cómo la transmites? Gracias, Julián, por la pregunta, está buenísima. Ese es el uso que hoy más mayoritariamente se está recomendando, ¿no? Nosotros trabajamos dentro de Google para Google for Education, que es toda una unidad de Google que trabaja sobre la educación, y su líder, que es Rodrigo, una persona de Brasil, recomienda eso. Dice, no le pidas a la inteligencia artificial, haceme esto, lo agarras y lo presentas. Es preguntarle cosas, decirle, estuve pensando en esto, ¿cómo lo mejorarías? ¿Cómo le podrías hacer críticas? ¿Qué cosas crees que le faltan? Discutí con esto, decime dónde están los puntos débiles. Es decir, está viendo toda una claridad. Primero, el estudio del MIT mostró eso dentro de un caso muy pequeño, ¿no? Son 50 casos, con lo cual no podría aseverar que la inteligencia artificial nos hace más tontos. Pero bueno, prendió una luz de alarma. Pero seguramente el uso pasa muchísimo más por el buen uso, por usarlo como un socio inteligente que te ayude a sacar lo mejor de vos, que como un esclavo que te hace tu trabajo, ¿no? Por decirlo así toscamente. Fuerte aplauso para Ricardo. Gracias, Ricky, por estar en el Oye, sí, una cosa más. Solo más. Porque quedaron algunas manos, yo voy a andar por acá dando vueltas, todo, siéntase totalmente libre de acercarse, charlamos de lo que quieran, porque digo, si quedan... Un aplauso para Ricardo. Gracias.